Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre este estudio que estamos haciendo de la apostasía. Hoy tenemos un nuevo personaje bíblico que va a hablar acerca de esta apostasía, ¿vale? Hemos estado haciendo el autor de Hebreos, hemos pasado por Jesús, hemos pasado por Pablo, nos hemos detenido un poco por Pablo porque en sus escritos habla mucho acerca de esto y ahora nos vamos a centrar en el apóstol Pedro, donde vamos a ver cómo también hace uso de esta posibilidad de apostasía y cómo recuerda a las personas de que esto puede ocurrir, ¿vale? Aunque nos centraremos en 2 de Pedro 2, 18 al 22 como el texto principal, vamos también a ver otros casos en sus cartas donde este tipo de noción también está expuesta. Así que vamos a leer esta primera sección que vamos a ver hoy, que dice lo siguiente en el versículo 18 al 22 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, aquí vienen los versículos, ¿no? Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que vemos este texto en particular que vamos a ver un poco también el contexto para enterarnos un poco de quién habla específicamente. Pero antes de esto, vamos a ver un poco también acerca de las cartas de Pedro, porque vamos a ver cómo también esta noción de la apostasía, de la que llevamos hablando ya, en este caso 13 episodios, así que si os unís a este primero, hay 13 anteriores. El primero es muy importante porque sentamos las bases de lo que es la apostasía, ¿no? Que es interesante saberlo. Así que bueno, vamos a ver cómo en las dos cartas de Pedro vemos cómo sigue habiendo esta advertencia sobre la posibilidad de apostasía a personas que están en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en su primera carta dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como se puede observar, se habla de personas que tienen una herencia, que son guardadas por el poder de Dios mediante la fe, ¿no? ¿Para qué? Pues para alcanzar esta salvación que está preparada para el tiempo postrero, algo que hablamos la semana pasada, con relación a la salvación como algo también visto como futuro por los autores bíblicos, que también se va a volver a repetir en el versículo 9 cuando dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sin embargo, existen todavía las advertencias que va a hacer Pedro a estas personas. Por ejemplo, en la parte final de esta carta, en el capítulo 5, 8 al 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí se puede ver esta advertencia que sería un poco inútiles si no hubiera posibilidad de que el diablo les pudiese devorar. Esto es importante, tenemos que tener en cuenta que las advertencias son por algo, ¿vale? De hecho, vemos que la manera de resistirle, esta palabra que se utiliza aquí, es pues manteniéndonos en la fe, estando sólidos en la fe, que es parecido a lo que decía Santiago en Santiago 4:7 cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vemos cómo esta firmeza en la fe como manera de resistir al diablo. Vemos cómo siempre está en cuenta esta permanencia que ya hemos visto con asiduidad en este estudio en la fe como una condición fuerte para permanecer en ese estado en el que estamos, que recordamos que la fe en sí no es una obra en ningún momento en la Biblia. Esto es importante reconocerlo y tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si no estamos firmes en esta fe, o incluso en la fe cristiana en general, que engloba todo lo que esto realmente en sí implica, pues el diablo nos puede devorar. Esto es la conclusión lógica que se saca de esta condición que pone aquí Pedro. Todo esto sin contar con las veces que el mismo Pedro pues repite o menciona del no volverse al mundo, de mantenerse santos, como se puede ver, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Ahora bien, en la segunda carta, por ejemplo, vemos también cosas similares,
Pero, por ejemplo, esta segunda carta vamos a ver cómo se empieza con más advertencias que la primera. Inicialmente vemos cómo se habla de la vida y la piedad que nos han sido dadas por Dios en el versículo 3, de cómo por medio de estas se nos han dado promesas grandes y preciosas para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. Importante esto en el versículo 4, luego hablaremos más de esto. Luego dice que tenemos que añadir, que significa sustentar o alimentar, a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esto lo podéis ver en los versículos 5 al 7, concluyendo que con la abundancia de estas cosas no estaremos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, expresando que quien no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, en el versículo 8 al 9. Importantísimas palabras que son bastante contundentes. Lo más interesante lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 10, cuando dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estar siempre firme en nuestra vocación y también, evidentemente, en nuestra fe en Cristo, en nuestra esperanza, ¿vale? Siempre estando firmes, porque haciendo esto no caeremos jamás. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si no estamos firmes, entonces podremos caer. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta en todo momento. Por eso les dice en el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Por qué? Porque hay peligros que los cristianos tienen si abandonan esta fe, esta firmeza en la que están. ¿Vale? Así que ahora seguimos en el capítulo 3, al final de esta carta ya se puede apreciar otra vez este tipo de advertencia. Vemos que hay una entre medias, que es la que nos vamos a ocupar, que está en el capítulo 2, pero vamos a centrarnos ahora en esta. Y es cuando Pedro habla de la dificultad de algunas de las cartas de Pablo y explica cómo existen personas que tuercen sus escrituras para su propia perdición, pero les advierte que no sean arrastrados por el error cuando les dice en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Que vemos otra vez cómo se puede caer de esta firmeza al ser arrastrados por el error de los inicuos, ¿vale? Importante con lo que ya iba diciendo anteriormente, para luego decir en el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, como se puede considerar por estas palabras, Pedro está haciendo un contraste entre estos falsos maestros y la posibilidad de que la audiencia de esta carta de Pedro, y en este caso hoy en día todos nosotros, pueda caer en este error. Si esto ya no es suficiente para dar a entender que existe esta posibilidad de salirse de la sana doctrina con las consecuencias que vimos, por ejemplo en Gálatas, es importante ver las consecuencias que esto tiene con los falsos maestros, que el mismo Pedro ahora está haciendo referencia. Como se puede apreciar, Pedro dice esto sobre los falsos maestros en el versículo 16, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. La palabra en griego para perdición que veis ahí en pantalla significa destrucción, pérdida, perdición, ruina total. Es una palabra que también está vinculado con la perdición espiritual de personas en lugares en la Biblia. Por ejemplo, esto lo vemos en diferentes casos, como por ejemplo en Mateo 7:13, cuando dice: entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran en ella. Aquí veis este contraste o esta utilización de esta palabra, perdición, con tintes soteriológicos o de salvación. Judas, por ejemplo, es nombrado el hijo de perdición en Juan 17:12. Pablo lo contrapone con la salvación en Filipenses 1:28, como podéis ver en pantalla. Habla de esta palabra con el nombre del pecado en la apostasía final en 2 de Tesalonicenses 2:3, con los vasos de ira preparados para perdición, Romanos 9:22. El autor de Hebreos también lo contrapone con la salvación en Hebreos 10:39. En Apocalipsis, Juan lo equipara con el lugar donde irá la bestia, en el capítulo 17, versículo 8 y el 11. Así que podemos ver cómo esta palabra tiene este tipo de connotaciones soteriológicas. De las 20 ocasiones que aparece en la Biblia, Pedro la utiliza un total de 6 ocasiones en 5 versículos. Aparte de la que acabamos de ver, también la podemos ver en los siguientes lugares, en 2 de Pedro 2:1, 2 de Pedro 2:2, 2 de Pedro 2:3 y 2 de Pedro 3:7. Dice lo siguiente el primero: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hablaremos de este versículo a continuación.
Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, esta palabra es destrucción, ¿no? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y en el versículo 7 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición, destrucción de los hombres impíos. Así que se puede apreciar estas nociones fatales de las consecuencias de estas doctrinas y cómo traen perdición para los que la abogan, los que la defienden y también para las personas que han sido llevadas por estas doctrinas, por este error de doctrina. Aquí puedes ver una comparación de los dos versículos para que puedas ver las conclusiones lógicas de lo que implica esta declaración aquí de Pedro, ¿vale? Por ejemplo, en 3:16 dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y vemos como dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí vemos esta también advertencia de lo que puede pasar. Vemos cómo si estamos firmes, no caeremos jamás, pero si somos arrastrados, entonces podemos caer de la firmeza en la que estamos. Hay muchas formas que podemos caer. Puede ser por los ataques del diablo, como dice anteriormente, puede ser por otro tipo de cosas como la concupiscencia, etcétera, pero también puede ser por el error de doctrina, como vimos también en Gálatas. Aquí también se repite la misma historia, ¿vale? Estas personas que tuercen las palabras del Señor para su propio beneficio inicialmente, pero evidentemente finalmente para su propia perdición, pero que pueden arrastrar a otras personas. Como dice Leroy Forlines, la traducción es mía, Pedro estaba diciendo que, dado que conocen el daño que han hecho estos falsos maestros, deberían estar en guardia para no ser desviados. Ellos ya sabían de antemano, el resultado final de esos falsos maestros. Las palabras de Pedro son claras en cuanto a lo que puede suceder a estas personas que no guardan las advertencias que les está diciendo y que son arrastrados por este error. Al ser arrastrados, caen de la firmeza, como hemos mencionado. Vemos el verbo caer en griego, este verbo que ya hemos visto en otras ocasiones, tiene esas connotaciones de caerse de un lugar en el que estaban previamente. Es lo que vimos en Gálatas 5:4 cuando decía, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia que habéis caído. El mismo verbo que vemos aquí ahora en esta epístola de Pedro. Este mismo verbo lo encontramos también en Apocalipsis 2 con relación a la iglesia de Éfeso, esta iglesia que había dejado su primer amor. Y como les dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que vemos cómo existe esta idea por parte de Pedro sobre las implicaciones del error con fines destructivos para tanto las personas que estén en ellos como las que puedan ser influenciadas y abrazar este tipo de error doctrinal. Vamos a pasar ahora a este caso de Pedro de Segunda de Pedro 2:18 al 22. Vemos como dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Antes de entrar a este análisis, porque yo creo que es bastante claro, debemos de hacernos las siguientes preguntas por si acaso. ¿De quiénes está hablando aquí Pedro y si son estas personas regeneradas o no? Para poder llegar a esta conclusión, lo primero que tenemos que hacer es mirar la introducción del capítulo 2, donde vemos cómo se introduce ese tipo de personas. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo primero que vemos es cómo se identifica a estas personas como personas que fueron rescatadas por el Señor. La palabra que se traduce aquí como rescatados es la palabra agorazo, que significa comprar, adquirir y redimir. Esta palabra se utiliza un total de 32 veces en el Nuevo Testamento y cuando no se hace con fines de compra, como una transacción mercantil, ¿no? Pues se utiliza con fines redentores. Esto lo podemos ver en los escritos de Pablo, por ejemplo, y también en los de Juan. Un ejemplo lo vemos en 1 Corintios 6:20, cuando dice,
porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí vemos cómo utiliza la misma palabra como comprados, redimidos, ¿vale? También vuelve a mencionar esto en el capítulo 7, en el versículo 26, con relación a cómo somos esclavos de Jesús. En el versículo 22, aquí cuando dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Vale? Aquí vemos también este sentido comprados, esta palabra agorazo que vemos aquí que Pedro habla también de estas personas, de estos falsos maestros que han sido comprados o redimidos, podemos también traducir. Juan expresa el mismo significado en el uso que hace de esta palabra en Apocalipsis cuando ésta no está relacionado con el acto de comprar algo, una transacción mercantil o obtener algo por un precio, ¿vale? Por ejemplo, en Apocalipsis 5, cuando habla de cómo el Cordero, como inmolado, pues tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, en el versículo 6 y 7 lo podéis ver, dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del Cordero, el versículo 8, y en el versículo 9 dice lo siguiente, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Interesantísimo lo que significa las implicaciones, ¿vale? Después, en el capítulo 14, vuelve a hacer otra vez mención Juan de esta palabra cuando habla del cántico de los 144.000 que tienen el nombre de él, en este caso el Cordero, y de su padre escrito en la frente. Esta mención del nombre es clara sobre la situación soteriológica de estas personas. En los versículos 4 al 5, Juan dice lo siguiente con relación a estas personas. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, esta palabra, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Las implicaciones de la palabra agorazo, de esta palabra de redimidos, de esta palabra comprados, son implicaciones muy fuertes con relación a la salvación, a la ramificación que tiene a las personas que han sido compradas. Esto es muy interesante y muy contundente a la hora de poder también interpretar o comprender las palabras que nos quiere decir Pedro en esta sección sobre estas personas. Sin duda alguna, cuando Pablo lo utiliza y Juan habla de personas que son justificadas, ¿no? Es tanto la evidencia de esto que algunos que abogan por salvos, siempre salvos, en esta porción aquí que vemos en Pedro, pero que no son de soteriología calvinista, expresan que cuando dice Pedro que atraen destrucción repentina, se refiere a que el Señor se los lleva antes de tiempo, esto es que mueren. Sin embargo, esto llevaría a conclusiones muy difíciles de defender. Primeramente, hemos podido comprobar cómo el uso de la palabra para destrucción por parte de Pedro y otros autores bíblicos tienen connotaciones de juicio final de las personas. Segundo, porque de ser así, entonces implicaría que todos los falsos profetas y maestros mueren en cuanto están sumisos a la falsa doctrina. Y bueno, algunos podrían incluso abogar que no se trata que el Señor se los lleve antes de tiempo necesariamente cuando se hacen específicamente falsos maestros, que sería realmente la conclusión lógica por lo que dice el texto, ¿no? Pero dicen que puede ser más adelante. O sea, no porque te hagas un falso maestro redimido, evidentemente, no es que el Señor te tenga que quitar del medio a este momento, sino que lo puede hacer después. Todo esto es para intentar, yo creo que, solventar las dificultades que tienen a la hora de interpretar este versículo. Sin embargo, sea como fuere, yo creo que es inevitable en pensar en la lista de falsos maestros y profetas que han muerto de larga edad, ¿vale? Yo creo que hay muchos y de hecho muchos han muerto de más larga edad que personas que predicaban el evangelio de verdad sin ningún tipo de falsa doctrina. Así que yo creo que este tipo de intento de solventar la tensión que ven en su forma de ver este versículo, creo que es muy difícil de solventar, ¿no? Vamos a ver también ahora más información acerca de estas personas, ¿vale? Aparte de cómo la influencia de estos falsos maestros que introducirán herejías y de cómo el camino de la verdad será blasfemado por su causa, que vemos en el versículo 2, Pedro nos explica cómo no serán perdonados de la misma manera que Dios no perdonó a los que pecaron, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad en el infierno, versículo 4. Como tampoco perdonó al mundo antiguo en la época de Noé, versículo 5, junto con las ciudades de Sodoma y Gomorra, versículo 6. Las razones son claras. De la misma manera que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, también sabe castigar al injusto para el día del juicio, versículo 9. Esto una vez más refuerza la teoría de que la destrucción repentina es siempre con relación soteriológica y no de acortamiento de la vida de este planeta, de estas personas, ¿vale? Además, recordemos que según Pablo en Filipenses 1:21, para él el morir era ganancia, ¿no? Así que
Esto lo dejo para que penséis, para los que interpreten este versículo anterior que hemos visto, que el Señor se los lleva antes de tiempo. ¿Qué implicaría esto, no? ¿Vale? Esto es interesante para que reflexionemos. En el versículo 15, Pedro dice que estas personas, estos falsos maestros, han dejado el camino recto cuando dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí vemos otra ocasión donde vemos que está diciendo Pedro que estas personas han dejado el camino en el que antes estaban. En otras palabras, estas personas caminaban por las sendas del Señor y han dejado este camino, una vez más reforzando esta idea de la apostasía de estos falsos maestros. Y es importante una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No estamos diciendo que todos los falsos maestros han sido comprados y han sido salvos, pero sí los que está aquí ahora mismo mencionando Pedro. Contextual y exegéticamente no hay escapatoria, pero esto no implica que haya falsos maestros que nunca han sido salvos, ¿vale? Puede ocurrir. Sin embargo, lo que estamos analizando aquí específicamente, que está diciendo Pedro, sí que se ve que estos falsos maestros que está viendo aquí son personas que han sido redimidas, ¿vale? Volvemos a lo que estamos hablando de este camino recto del cual han salido. Vemos también como Pablo en Hechos 13:10 habla de algo parecido cuando reprende a Elimas el mago, cuando le dice lo siguiente: o lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo utiliza la misma expresión para caminos rectos, ¿vale? Con las palabras que veis ahí en pantalla. Resulta muy interesante ver cómo para Pablo los hechos de Elimas eran para trastornar los caminos rectos del Señor en los que él nunca estuvo, Elimas evidentemente, en comparación con lo que dice Pedro ahora de estas personas que sí que lo estuvieron y que ahora lo han abandonado. Este es el camino que dice en el versículo 2 que será blasfemado por los que siguen sus enseñanzas y aquel camino de justicia que conocieron, como veremos en el versículo 21, porque va a seguir hablando de esto. En el versículo 18 vemos cómo Pedro sigue insistiendo en la influencia que estas personas tienen en los demás, esto es, en la influencia que tienen a las personas que habían huido de los que vivían en error, posiblemente recién conversos, se refiere a estas personas. Lo vemos aquí ahora cuando dice en el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Así que vemos cómo verdaderamente estas personas habían ido. Las palabras de Pedro no pueden ser más claras a este respecto. Es aquí ahora cuando entramos en la parte que hemos visto al inicio de esta sección. Esto es las palabras que expresa Pedro sobre la situación espiritual en la que estaban estos falsos maestros, que hemos visto que han sido introducidos anteriormente. En el versículo 20 dice lo siguiente: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Vamos a centrarnos en el análisis de la primera frase, cuando dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Vamos a centrarnos ahí, porque esta declaración se trata de una definición que es típica de personas que han conocido a Cristo. De hecho, la palabra que utiliza Pedro para escapar, esto es apofeigo en griego, que implica huir o escapar, se trata de una palabra que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y de las cuales Pedro es el único que hace uso de ellas. Una de ellas es la que hemos visto en el versículo 18, cuando decía, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, esta palabra huido, de los que viven en error. La otra mención la vemos en el capítulo 1, versículo 4, cuando dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que vemos personas que han huido, estas personas que se refiere aquí Pedro, y las que verdaderamente también habían huido. ¿Vale? Así que vemos cómo esta palabra implica un apartamiento real del mundo, de las contaminaciones del mundo, de la concupiscencia de estas personas. En este sentido, se puede apreciar cómo la corrupción que hay en el mundo, que la audiencia de Pedro había huido, tiene que ver con la relación que estos tienen con Dios. Como dice el teólogo reformado Thomas Schreiner, la traducción es mía, los creyentes ya han escapado de la corrupción del mundo, pero la culminación de ese proceso ocurrirá en el día del Señor. Por lo tanto, se puede ver cómo existe una conexión similar de escapar de la corrupción del mundo en el versículo 4 del capítulo 1 con estas personas que han escapado de las contaminaciones del mundo. Como expresa Peter Davis, la traducción es mía, dice lo siguiente: el punto que nuestro autor está planteando es, primero, que ellos habían sido verdaderos seguidores de Jesucristo, es decir, habían escapado de la corrupción del mundo. Es una expresión muy similar en el versículo 4 del capítulo 1 con la que vemos aquí en este versículo. Algo que también, por ejemplo, comparte Daniel Ariquea cuando dice,
Como en el 1.4 la conversión al cristianismo se define como escapar de las contaminaciones del mundo. La palabra para contaminaciones tiene un significado similar al que se usa en el 1.4, corrupción, y se usa en sentido figurado aquí para significar corrupción moral a través de actos malvados. De hecho, Pedro nos narra cómo esta huida de esta contaminación del mundo sucede, y esto es por medio del conocimiento de Jesús. Muy interesante es la mención de Pedro de conocimiento y cómo la liga en otras ocasiones con personas que son salvas en sus epístolas. La palabra que utiliza Pedro es epignosis, que significa conocimiento, conciencia y reconocimiento. En Hebreos ya vimos cómo se utilizaba en el capítulo 10, versículo 26, cuando decía: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En esta sección de Hebreos, los que no la habéis visto podéis ir a ver este vídeo que hablamos de esto específicamente, podemos explicar cómo esta mención de conocimiento más verdad se utiliza en otras 4 ocasiones en el Nuevo Testamento: 1 Timoteo 2.4, 2 Timoteo 2.25, 3.7 y Tito 1.1, con algo relacionado con la salvación y no con personas no salvas. Esto es el conocimiento que viene a las personas que son salvas. Era por esta razón que Kent expresaba cómo no se daba ninguna pista de que este conocimiento, esta epignosis, fuera deficiente, o como Illingworth expresó que esta expresión aquí de conocer la verdad no incluía la fe en Cristo, no había ganado apoyo y estaba fuera de contexto. Es por esta razón que las palabras de Pedro tienen un significado muy parecido. Recordemos que el conocimiento de Cristo y el conocimiento de la verdad pueden ser completamente sinónimos porque sabemos que Cristo es la verdad. Así que este conocimiento de la verdad implica algo más que el simple hecho o el mero hecho de escuchar una palabra o una predicación, ¿vale? Implica mucho más. Aparte de las evidencias textuales, la manera en la que Pedro utiliza epignosis también nos da más pista a que este tipo de interpretación de los otros autores bíblicos también está en mente. Por ejemplo, Pedro utiliza epignosis en otras 3 ocasiones: 2 de Pedro 1, 2, 3 y 8. En estas 3 ocasiones se puede ver como, igual que en los otros casos que hemos visto, cómo Pedro se refiere a un conocimiento de personas que están en Cristo. Por ejemplo, esto lo vemos en 2 de Pedro 1, 2 al 3, cuando dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De hecho, en el versículo 8 lo volvemos a ver de una manera muy parecida a la que vemos en el versículo 20 del capítulo 2, cuando dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que son salvas y este conocimiento que pertenece a estas personas, veis la palabra ahí, epignosis otra vez. Así que vemos cómo este conocimiento tiene implicaciones que no son simplemente el mero hecho de escuchar el Evangelio o de saber que Cristo es Dios, sino de experimentar este conocimiento, que es más, dice Pedro, que viene como parte de estas virtudes, como él dice, que tenemos que añadir. Importantísimo, ¿vale? Se puede, por lo tanto, apreciar esta mención de epignosis o conocimiento por parte de Pedro con connotaciones soteriológicas de personas que están en Cristo. Como por ejemplo expresa en el comentario del Nuevo Testamento Robert Harvey y Philip Towner acerca de epignosis, dicen, la traducción es mía: en todo uso indica un conocimiento cuidadoso y completo, no parcial o incorrecto. En la imagen siguiente podemos ver 2 de Pedro 1.8 y 2 de Pedro 2.20. Pues como dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, epignosis, misma palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 20 del capítulo 2, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, muy parecido a lo que decía en el 1.4 de personas que son salvas, por medio de que por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, epignosis, que veis también en el 1.8, enredándose otra vez, etc. Así que vemos cómo se puede ver este contraste de epignosis o el conocimiento como algo relacionado con personas que son salvas. Es más, se puede ver como en el versículo 8, las virtudes que abundan en los cristianos producen fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Es por esta razón que estas personas que Pedro habla en el capítulo 2 también formaban parte de este estado espiritual que producía fruto, hasta que evidentemente lo dejó de producir. Se puede ver las características de estas personas y su situación soteriológica o de salvación, como expresa Forlines, haciendo eco a la similitud de 2 de Pedro 1.4 y 2.20, sobre haber escapado de las contaminaciones del mundo y de la corrupción del mundo. Él expresa cómo a través del conocimiento de Cristo es la base en la cual la audiencia de la carta de Pedro había escapado de la corrupción del mundo. Bajo esta premisa se pueden ver cómo se pueden obtener 3 cosas a través de este conocimiento de Cristo. Esto es: 1, todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad; 2, ser participantes de la naturaleza divina; y 3, escapar de la concupiscencia del mundo.
Así que vemos como todo esto viene con relación a lo que es el conocimiento de Cristo. Stephen Ashby dice lo siguiente, la traducción es mía: Pedro está enseñando que las personas mencionadas aquí eran personas salvas porque habían escapado de la corrupción del mundo y escaparon conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él aclara que son salvos usando la misma fraseología para estos individuos que se encuentran en 1.4, donde se incluye a sí mismo dentro del grupo al que se dirige. Así que creo que esto queda más o menos claro lo que implica esta primera parte de este versículo, ¿vale? Estas personas que han escapado de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento de Cristo. Y luego dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. La razón por la que esto ocurre es porque han conocido al Señor, han experimentado a Cristo y se han separado de él a causa de las concupiscencias del mundo. Aman el premio de la maldad, se gozan de los deleites del mundo, son inmundicia, se recrean en sus errores, tienen ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, son hijos de maldición, es lo que dice aquí Pedro. Este estado postrero recuerda lo que vimos en Hebreos 10, 26 al 29, de cómo las personas que apostatan, estas que pecan voluntariamente de esta manera, su estado es peor que el primero porque pisotean al Hijo de Dios teniendo por inmunda la sangre del pacto. Importantísimo. Son muy parecidos. Es por esto que en el versículo 21 dice Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Algunos podrían decir que aquí se refiere a tener información, pero vemos que contextualmente tiene, por lo que hemos visto, este tipo de connotación de conocerlo experimentalmente. Se pueden ver muchos ejemplos de esto, como por ejemplo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Esto es epignosco, que también repite en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Este conocer vemos cómo se habla de algo relacional, que se conoce, ¿no? Y en Mateo 11:27, como nadie conoce al Hijo ni al Padre, conoce a alguno, los dos epiginosco, ¿no? Sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Un conocimiento de verdad, ¿no? Como Jesús expresa en Mateo 17:12, acerca de cómo el pueblo no conoció epiginosco a Elías, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Aquí vemos cómo conocer no se refiere a que tengan conocimiento de que Elías exista, sino que lo conocen de verdad, ¿vale? Y de estos hay muchos más ejemplos donde este conocer tiene connotaciones de un conocimiento más profundo que el del simple hecho de almacenar información en nuestro cerebro, ¿vale? Recordemos como Pedro une este conocimiento epignosco con el camino de justicia. Una expresión similar la vemos con Pablo en 1 Timoteo 2.4, donde el conocimiento de la verdad, posiblemente sinónimo del conocimiento de la justicia, está equiparado con la salvación cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí conocimiento epignosis, experiencial, no a que conozcan el Evangelio, sean salvos y conozcan la verdad de esta manera, este conocer que implica algo más que almacenar información, estar en este cuerpo de Cristo y obtener este conocimiento que viene del Padre y que es revelado a sus hijos. Luego otra cosa muy interesante que a veces a las personas se le olvida es cuando dice que si se vuelven a enredar en estas cosas, estas personas de las que habla aquí Pedro, dice su poster estado viene a ser peor que el primero. Esto es muy interesante porque el primer estado de ellos era el de ser incrédulos y no salvos. Por lo tanto, el estado postrero no puede ser peor que el primero, pues el estado en sí es el mismo, personas no salvas. Es por esta razón que solo puede referirse a personas que eran salvas y por esto su estado es peor que el primero, pues habiendo sido salvos, han renunciado a su salvación por medio de la apostasía. Está claro que alguno podría decir que, bueno, se refiere a que es peor porque han recibido el Evangelio y lo han rechazado, ¿no? Bueno, eso sería una posible explicación, pero creo que es muy débil después de ver todo lo que viene detrás diciendo Pedro y el significado de las palabras que utiliza, que son bastante fuertes y contundentes. Luego dice volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Existe también la posibilidad que este mandamiento que les fue dado sea la doctrina impuesta por los apóstoles y evangelistas a personas que aceptaron a Cristo, esto es, a personas que son salvas. Por ejemplo, en Judas 3 dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas utiliza el mismo verbo que Pedro, que es paradidomi, como dado. Se puede entender que este mandamiento era para que lo guardasen aquellas personas que eran representantes de Cristo. Muy parecido a lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:14, cuando dice que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Misma palabra que dice Pedro, el mandamiento, ¿no? Luego, para finalizar, dice
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En esta sección es la que muchas personas se refugian para decir que estas personas nunca fueron salvas. La razón sería porque no se puede llamar perros o puercas a personas que fueron salvas. Pero como dice Robert Sank, la traducción es mía, pero aquellos que asumen que la referencia de Pedro a los apóstatas como perros o puercas prueba que en realidad nunca estuvieron bajo la gracia, tampoco asumen que la referencia de Jeremías a los hijos de Israel en Judá como asna montés prueba que nunca fueron las ovejas de su pasto. El vergonzoso epíteto fue aplicado por Jeremías 2.4, aquí se ha equivocado, es en el 2.24, solo después de que el pueblo había abandonado al Señor 2.13 y 17.13 y se había apartado en iniquidad e idolatría. Del mismo modo, es solo después de que han dejado el camino recto y se han descarriado que Pedro compara a los apóstatas con perros y puercas. Bien podría haberse referido a ellos como asnos salvajes, pero había proverbios familiares sobre perros y puercas que ilustraban tan acertadamente su caso. Aceptemos el registro al pie de la letra, ignorar el significado obvio de las declaraciones de Pedro, recurriendo a suposiciones arbitrarias con respecto a su uso de metáfora es cuanto menos imprudente. De hecho, existen más ejemplos, como por ejemplo en Oseas 2, también en el 8, versículo 9, Ezequiel 16, 33 al 34 y el capítulo 23, 5 al 9. Os invito a que lo leáis y veáis cómo se refiere el Señor a su pueblo, ¿vale? Importantísimo para que veamos lo que también aquí dice Robert Sank en esta porción, ¿vale? Así que, ¿cómo se puede apreciar? Como conclusión, el apóstol Pedro también habla de las consecuencias de la apostasía. Sus palabras son claras acerca de estas personas que han sido compradas por el Señor, que han sido redimidas. Le han negado y esto les traerá destrucción con las implicaciones finales que esto tiene. Estas personas habían escapado de las contaminaciones del mundo, como Pedro describía al principio de estas personas a las que la carta había sido dirigida y donde se incluía a él mismo, en el capítulo 1, versículo 4, y esto después de tener el conocimiento del Señor, esta epignosis que implica un conocimiento real. Estas personas vuelven a su vieja vida y por lo tanto su poster estado viene a ser peor que el primero. Al ser mejor no haber conocido el camino de la justicia, con las implicaciones que hemos visto que esto significa, que habiéndolo conocido y haberse vuelto atrás. Muy parecido a lo que vimos también en Hebreos. Pisotean al Hijo de Dios, ¿vale? Así que creo que con esto terminamos esta parte sobre Pedro, sobre la apostasía. Vemos cómo en una sección tan pequeña que él escribe menciona esto muy claramente y con mucha contundencia para avisar. Por eso exhorta a las personas, porque es importante tener esto en cuenta. Recordemos, si estamos en Cristo, no nos puede separar nadie del amor de Dios. Con eso terminamos el vídeo de hoy. Como siempre digo, si tienes alguna duda, pues puedes dejarme un mensaje, escribirme o como sea, yo intentaré responder lo más rápido posible. Muchas bendiciones y hasta la semana que viene.